Buenas. Voy a grabar un tercer vídeo a petición de una chica que compró mi base de datos y me preguntó cómo podía ella pues hacer cuadernos de fallos también para añadir pues lo que ella considere a la base de datos que tiene. Esto también valdría para gente que no, que tampoco la ha comprado y quiere empezar pues la suya propia de cero. Va. Entonces yo lo que hice fue hacer un mazo llamado cuaderno de fallos porque cualquier cosa que corregía siempre lo metió en Anki, lo metía en Anki porque considero que era una forma de obligarme también a estudiarme lo que no había acertado, porque había visto en Foropir y la experiencia de otros compañeros y compañeras que hacían su cuaderno de fallos de forma física, en un cuaderno, pero al final nunca lo terminaban usando porque, bueno, pues porque al final, pues, yo qué sé, pues que se quiere abarcar muchas cosas y a veces con la cantidad de recursos que hay, pues uno no sabe a veces por dónde tirar. Entonces, la forma que vi mejor para que lo que yo metiese en el cuaderno de fallos me saliese aquí en Anki y se me preguntara y acabase, perdón, memorizándolo, pues era metiéndolo aquí. Para lo cual hice un mazo llamado cuaderno de fallos, en el cual, pues, según iba corrigiendo mis simulacros, pues iba, como ya os he dicho, volcándolo todo aquí. Entonces, he abierto algunas cositas para que veáis un ejemplo, ¿vale? En un vídeo anterior hablé que yo hice un cuaderno de seguimiento de la corrección del simulacro correspondiente que me tocase corregir pues en ese momento. Entonces, aquí os pongo un ejemplo de que este era el simulacro número 25, que todavía me faltaba por corregir algunas cosas. Sin embargo, podéis comprobar que si veis, por ejemplo, la asignatura de clínica, lo que está en rojito es que ya está pasado. Es decir, o que lo corregí o que eran cosas que ya tenía mi base de datos. Sí que al ser clínica y tratamientos las asignaturas más preguntadas, para yo ir rápido, ponía, por ejemplo, 119 DEP es depresión, 120 ALIM es alimentario, 121 ALIM alimentario, 132 TEP, 133 y pues el tema de trastornos de conducta, bueno, este de trastornos impulsivos, bueno, sexuales, TP, trastornos de la personalidad y lo mismo con tratamientos. Si veis aquí, por ejemplo, la 92 es TEP y tengo puesto entre paréntesis una I que significa infantil, ¿vale? Para que sepáis un poquito cómo cuando vieseis esto, pues saber a qué contenido temático corresponde la pregunta. Luego, si veis aquí, ya hay asignaturas que yo ya había estudiado, que no pongo el tema directamente porque ya corregía y esto. Aquí sí lo puse porque experimental ha sido la última asignatura que estuve estudiando. Entonces, para corregir rápido decía, vale, pues 12 y 13 corresponden al tema 1 y 14 corresponde al tema 3. Claro, esto lo iba corrigiendo poco a poco porque lleva mucho tiempo. Si veis, por ejemplo, aquí, aunque no se ve muy bien, esta fila corresponde a salud y esta corresponde a social. O, por ejemplo, esto es psicobiología. Cuando yo tachaba todo en rojo, es decir, yo había corregido todas las preguntas correspondientes a psicobiología del simulacro 25, lo que hacía era tachaba psicobiología, como por ejemplo aquí también he tachado salud porque estaba todo corregido, o social porque estaba todo corregido. Y me iba a aquí, ¿no? Si este es el simulacro, pongamos 25, mm, social y salud, pues estaban tachados. Entonces, estas dos casillas las ponía de rojo. Y psicobiología, que correspondía al tema, al simulacro 25, lo mismo. Entonces, eso me ayudaba a hacer un seguimiento de lo que iba corrigiendo para no perder el tiempo. O sea, tener una línea para poder seguir, vale, esto ya lo tengo pasado, esto no. Bien, ahora esta segunda parte quiero explicaros cómo hacía esas correcciones. Entonces, quería poneros de ejemplo esto. Vale. Esta corresponde a un examen al simulacro 7
de APIR y estas son las preguntas de básica, que son de las 63 a las 68 y luego de reserva a la 209. Entonces, por ejemplo, yo fallé esta, ¿no? Lo que hacía era, pues, doble clic, copiaba, me iba a mi base de datos, cogía, me iba a básica y añadía, ¿no? Como tengo esa pregunta, pues venga, la añado y cogía eso, lo ponía aquí, condicionamiento, y hacía un cuadro a lo mejor de definiciones de, de esta pregunta. Voy a coger una pregunta un poquito que sea más clara, ¿vale? Vamos a ver. Yo creo que puede valer esta puede valer, que esta también la fallé. Entonces, por ejemplo, esto es condicionamiento apetitivo. Muchas veces, a lo mejor, en lugar de coger la explicación del simulacro, me iba a aquí, que es el manual de psicología básica, ¿no? Y buscaba la definición de esto. Entonces, veía aquí, vale, esto es por lo que me pueden estar preguntando. Y cogía y, gracias a que esto está en PDF, pues me permitía el copiar y pegar, ¿no? en mi cuaderno de fallos, ¿no? Y así iba realizando mis tarjetas. Ahora voy a enseñaros también, yo por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? No es esta la pregunta, pero imaginaos que me preguntaban por estos tipos de condicionamiento, ¿no? Pongamos, vale, yo cogía, hacía así, plus. Lo ponía, ¿vale? Vamos a ver. Aquí está. Así. Así. Y esto así. Entonces, los complementos que os tengo dicho en el vídeo anterior son muy importantes que los instaléis porque vamos a jugar con ellos, que son sobre todo el Close 2.0, que se llama Close Enhance, no me acuerdo bien, y otro de hacer cuadros, que para mí es también fundamental. Entonces, imaginaos que me preguntaban por este tipo de condicionamientos en la pregunta de básica. Vale, pues yo cogía hacia esto. Recordemos que esto es un examen de reconocimiento. Entonces, yo cogía y hacía esto. Pum. Y esto lo soltaba aquí. Esto lo soltaba aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Entonces, esto cortaba y lo pegaba aquí. Esto lo cortaba y lo pegaba aquí. Esto lo cortaba y lo pegaba aquí. Y esto lo cortaba y lo pegaba aquí. ¿Vale? Entonces ya tenía esto hecho. ¿Qué hacía aquí? Esto lo borraba todo y cogía y ponía esto solo. Estas son las pistas que yo me he ido dejando, ¿vale? Esto es condicionamiento aversivo. Pongamos que esto así, yo a veces pego de perfeccionista en algunas cosas de estas que, como ya dije, por un lado me venía bien, por otro me venía regular. Porque a lo mejor perdía el tiempo en otras cosas. Y esto ahora no se quiere poner donde yo quiero, pero bueno, no pasa nada porque se arregla. Hacemos así. Esto aquí. Esto aquí. Intentad aprenderos las teclas de acceso directo porque así no tendréis que andar con el ratón para arriba y para abajo, porque si no es un coñazo, ¿no? Bien, borraba esto, esto lo borro, esto lo borro y esto lo borro. Hago así, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos 4 tipos de tarjetas. ¿Vale? Utilizaría para hacer esto Enhance Close 2.1 versión 2. ¿Ves? Tengo aquí puesto clase CDF. Entonces, ¿qué hacía yo también? Antes que nada,
cogía y ponía aquí CDF. CDF es cuaderno de fallos. A la hora de hacer etiquetas, tened en cuenta esto. Se va a crear una etiqueta que se llama CDF, pero quiero que sea CDF, un cuaderno de fallos con preguntas de básica. Entonces pongo CDF, dos puntos, básica. Esto va a hacer que en mi base de datos haya un desglosamiento de cuaderno de fallos básica y puedo jugar con el tema de los mazos filtrados para que si quiero solamente repasar preguntas del cuaderno de fallo de básica, pues jugar con eso. Aunque luego yo lo mande al tema correspondiente, pero bueno, en este caso lo vamos a enviar a un mazo que hice de cuaderno de fallos de básica. Le doy control enter y se registra. Imaginaos que no quiero hacer ese tipo de tarjetas, sino que quiero hacer que me lo pregunte en este formato, que es el de pues, su enunciado, sus 4 opciones de respuesta, su respuesta y su explicación. Bien, pues entonces, control N, cuadernos de fallos simulacros, enunciado tal, opciones de respuesta tal, aquí la opción correcta es excitatorio y esta es la aplicación. Esto yo no solía usarlo solamente cuando a lo mejor era algo que no tenía, o sea, que no constaba ni siquiera en los manuales de APIR porque era una pregunta fuera de temario y bueno, pues lo ponía así y ya está. Esto os estoy enseñando cómo yo introducía, cómo he estado elaborando esta base de datos, que bueno, que es por si os puede venir bien, tanto si compráis como si no compráis esta base de datos, por echaros un cable a cualquiera, o sea, no tiene por qué hacerse así exactamente, ¿vale? Entonces también se puede hacer así. Y esto pues, lo mando al mazo de cuaderno de fallo de básica. ¿Qué hacía entonces? Una vez pasaba todo lo que correspondía al cuaderno de fallo de básica, yo cogía, este es el mazo de cuadernos de fallos de básica, ¿vale? Aquí, por ejemplo, aquí, como veis, tiene la etiqueta de CDF básica, ¿vale? Entonces, si veis aquí, se crea una etiqueta de CDF y aquí tenéis básica. Es importante que si, por ejemplo, luego pasáis a corregir la parte de psicobiología, pues ponéis CDF, dos puntos, psicobiología. Entonces, aquí mismo seguirá poniendo CDF, pero se creará una subetiqueta que ponga psicobiología, ¿vale? Lo mismo que si, por ejemplo, habéis fallado una pregunta en la base de datos y ya la tenéis metida, pero decís, joder, no me lo he sabido, pues le podéis poner a la misma pregunta CDF, pues psicobiología básica, dependiendo de qué área sea, y pues si hacéis un mazo filtrado de cuaderno de fallos, pues os vendrá bien. Entonces, imaginaos que esto es del tema, yo que sé, me voy a inventar 2 de básica, entonces yo ponía aquí básica y ponía, pues esto va en modelos de recursos limitados, que no es así, ni mucho menos, que es de otro tema, que creo que es de aprendizaje. Entonces, pues lo mandaba aquí, ponía tal y le daba a mover tarjetas y constaba como tal, que no es el caso, ¿vale? Pero, pero bueno, también cualquier acción que hagáis, que veáis que os equivocáis, tanto a la hora de editar tarjetas como de hacer tarjetas, como cualquier acción, si os equivocáis, importante, el control Z, ¿vale? Porque si veis, mirad, yo control D, para que se me abra esto, para poder cambiar dónde quiero ubicar esta tarjeta, ¿vale? Básica, lo ponemos aquí y dice, joder, no pertenece a esto. Bueno, pues le puedes dar a control Z y se quita. Esto, claro, lo usaba cuando todavía no sabía bien en las teclas de eso directo. Luego ya pasé directamente a moverme sin tener que usar el mazo de cuaderno de fallos. Ya directamente pasé según hacía la tarjeta, control N para cambiar el tipo de tarjeta que queréis hacer, ¿vale? Según pasaba esto, entonces ubicaba en qué tema estaba, en qué subapartado, le daba aquí y ya ponía pues básica, yo qué sé, estructuralismo. Y ya no usaba ese mazo, pero ya os digo porque ya lleva mucho tiempo haciendo tarjetas, entonces ya pues era como iba ya mucho más rápido.
ya por la costumbre. Al final es que he trabajado durante 4 años con eso y ya, pues quieras o no, por pura práctica, pues te mueves muy rápido. Aunque es una herramienta que sí es verdad que es tediosa al principio de manejar, pero una vez mecanizas su procedimiento, por decirlo así, vas muy rápido. No sé si quería explicar algo más. Ah, sí. Eh, También lo que hacía, claro, estamos hablando de que he estado 4 años con eso, entonces a lo mejor había preguntas que yo ya decía, vale, creo que esa pregunta la tengo, voy a comprobarlo en los simulacros que ya tengo hecho. Entonces yo hacía un PDF con todos los simulacros comentados que ya había yo finalizado. Hacía así y metía el enunciado. Es importante que ya lo dije en otro vídeo, que pongáis el enunciado si podéis, ¿vale? Porque si os dais cuenta en los PDFs viene esto de condiciona, guión, miento, y eso no lo registra el, el, em, joder, el PDF como tal. Bueno, que os aconsejo que pongáis el enunciado y no os liéis, porque es la mejor forma de saber. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver si esta consta aquí, ¿vale? Tiene que tardar un poquito en buscar. Si suena, es que no consta dentro de todos estos PDFs de simulacros comentados. Y parece ser que no va a constar. Vamos a esperar un poquito a ver si consta. Creo que no. Creo que no. Voy a probar mientras con otra. Aquí sí, ¿veis? He puesto esto. Claro, entonces yo decía, vale, además no la he fallado. Pues venga, pum, y cogía y en mis cuadernos de seguimiento de corrección de simulacros, pues tachaba ya la 190. O sea, la 190, perdón, la 66 en este simulacro. ¿Sabes? La 190 sería en el simulacro X del año, creo que 23. Entonces, claro, pues eso me hacía corregir mucho más rápido. Y creo que más o menos esto sería, ¿vale? Sí que yo, ya os digo, por ejemplo, mira, vamos a hacer este cuadro para que lo veáis de cómo sería hacer este cuadro. Lo voy a copiar, ¿vale? Vamos a hacerlo desde el principio. ¿Este cuadro podría ser? ¿O hay alguno otro más que sea más interesante? Vale, no sé. Voy a hacer ese cuadro. El de antes, porque quiero que veáis cómo se pueden juntar dos filas o dos columnas. Entonces, vamos a ver. Le damos a ATM, ¿vale? Para que lo veáis. Le doy aquí, ATM, ¿vale? Entonces yo cogía y hacía esto. Venga, pruebas a favor de cada teoría. Esto lo solía poner en mayúscula, pero por darme un poquito de prisa lo voy a poner así. Dos columnas, 1, 2 y 3 filas. Vale. Dos columnas, 3 filas. Control Z porque me he equivocado. Dos columnas, 3 filas. Vale. Teoría de la relación de estímulos. Teoría de la relación de estímulo-respuesta. Intervalos. Influencia en intervalo taca-taca. Intervalo. Esto así. Esto así. Influencia. Vale. Estas dos filas aquí están unidas, ¿verdad? Vale. Selecciono las dos filas y le doy aquí, el Merge Cells. Y se unen, ¿vale? Y ahora os voy a decir cómo lo hago yo todo, o cómo está hecho todo más bien en mi base de datos. Pruebas a favor de cada teoría. Esto ya es puro perfeccionismo mío, que, bueno, pues habrá gente que pase olímpicamente de ello, totalmente respetable, pero mi TOC me impide el ponerlo así. Y así también, de paso, os enseño otra cosita que se me acaba de ocurrir para diferenciar lo que es un título de lo demás. ¿Vale? Para poner estos enunciados, estos de aquí arriba, lo que voy a hacer va a ser esto. Le doy a Format, le doy Font Size, le doy 24.
¿vale? Lo pongo en negrita y lo subrayo, ¿vale? Si veis aquí, bold y underline. En lugar, si habéis visto, en lugar de darle aquí y aquí haciendo clic, pues teclas de acceso directo. Control B para ponerlo en negrita, Control U para subrayarlo. Si quisiera ponerlo en cursiva, pues le daría a Control I y se pondría en cursiva. ¿Mm? ¿Vale? Si quiero insertar, yo qué sé, una imagen, me la voy a inventar, yo qué sé, audio externo, ¿vale? Pues cogía y me iba aquí, copiaba imagen y me iba a extra, plac, y lo insertaba, ¿vale? Si esto perteneciese al cuaderno de fallos, pues ya básica, pongamos, ¿no? Y lo metía. Le daba a añadir, que para dar a añadir, si os dais cuenta, pone atajo control más enter, o sea, le das a control y a enter y se añade la tarjeta en el mazo, en este caso, de estructuralismo. Si fuera en otro sitio, pues en otro sitio. Como no lo vamos a meter, le doy a descartar y fuera. Y básicamente, pues sería eso. No se me ocurre ninguna cosita más. Cualquier cosilla, pues nada, me lo dejáis en algún comentario y si puedo, y si veo que puede ser útil, pues subo otro vídeo explicando, ¿vale? Así que nada, espero que os sirva y estamos en contacto. Un saludo.